Hola, os proponemos un reto. ¿Sabéis quién es este? ¿Y este? ¿Y este? Y este sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de todos los dioses y diosas que hay, este concretamente es el que nos suena a todo, es el dios Baco, es el dios del vino. ¿Por qué? Porque la vid, la historia de la vid ha estado siempre ligada a la historia transcurrida en línea paralela con la historia de la humanidad. Si nos remontamos al origen del vino, ya estamos hablando de que estaríamos en el año 5000, 6000, donde se hablaría de que se haría una pisada, que estaría, no es vino como tal, pero sí la pisada de la uva, que tendría azúcar, es como una especie de zumo. Luego, como vamos avanzando en el tiempo, en la Edad del Bronce ya hablamos de un vino tal y como lo entendemos hoy en día. Tendremos que esperarnos a que justo en este momento es cuando aparece en la zona del Tigris y el Éufrates, que es en el Próximo Oriente, donde en sus laderas de estos dos ríos aparece la vid silvestre. Desde allí se expande hasta la zona de Egipto y de hecho en un primer momento rivaliza con la cerveza, que sabemos que está constatado sobre alrededor del año 3000. Pero sí que es cierto que el vino se asocia a una especie de estatus, de prestigio social, es decir, que quien lo toma tenía como esa categoría social y eso hace que se asocie a las grandes familias, a una élite social. Desde allí sabemos que se expande gracias a los comerciantes, se expande por todo lo que es la zona de Europa. De hecho, en el año 700, en la Grecia clásica, ya tenemos totalmente constatado con el dios Dioniso, pero es muy curioso que allí lo toman diluido con agua y será en la época romana cuando alcance la vid esa explosión de comercio y de zonas que están solo y exclusivamente dedicadas a la vitivinicultura. De hecho es muy curioso porque el dios Dioniso, de todos los que hemos visto, era un poco al que más se le veneraba y se le daba importancia, no solamente siempre que lo asociamos a la borrachera, sino también porque era un dios que estaba relacionado con el entorno de la festividad, es decir, de esos grandes banquetes y de todo lo que supone, de esas relaciones sociales. De hecho, se llevaban a cabo dos grandes fiestas en la época romana, una de ellas que es la vendimia, donde se cogía la pisada de la uva, que se llamaba mosto, se mezclaba con miel y era lo que se tomaban, que recibía el nombre de mulsum. Y luego, justo cuando el vino ya había fermentado, se conseguía ya lo que se denomina como el vino como tal. Y en febrero, justo en el mes de febrero, se hacía una gran fiesta para degustar esas primeras botellas. De hecho, esa gran festividad es el origen de lo que luego será, nosotros tal y como lo conocemos, es el carnaval. ¿Qué sucede en la Edad Media? En la Edad Media, la zona de la vitivinicultura se asocia, las zonas de la vid, de los viñedos, se asocian a los monasterios. ¿Por qué? Porque el vino, además, ha estado asociado a esas celebraciones religiosas, a esa festividad religiosa, ¿no? De todos es conocido que, por ejemplo, en la última cena, que lo que ofrece Jesucristo a sus apóstoles es una copa de vino en representación de la sangre. Entonces, desde ahí se ascribe a los monasterios. Luego, en la época de la Reconquista, cuando ya los musulmanes se expulsan del territorio, lo que hacen es que los reyes católicos, sino que permiten unas licencias para poder plantar viñas en lo que es la zona de todo lo que sería el recorrido del Camino de Santiago y todo lo que es hoy en día La Rioja, etcétera. Y por supuesto también aquí en Andalucía. En la Edad Moderna es cuando concretamente tenemos los grandes avances tecnológicos y de investigación en referencia al mundo de la vitivinicultura. Y en la Edad Contemporánea lo que tenemos, que de sobra a todos es conocido, es la filosera. De una forma u otra, el vino siempre ha estado relacionado con el ser humano, así hemos comenzado. ¿Por qué? Porque para algunos ha sido un sustento político, es decir, necesito estos permisos, etcétera. Para otro el tema administrativo, de hecho hoy también lo sigue siendo, que por ejemplo que todos luchábamos por la denominación de origen, concretamente nosotros aquí tenemos la Serranía de Ronda. Luego
también es una forma económica y luego además es una forma social. ¿Por qué? Porque todos nos viene en mente cuando estamos con amigos, esas copas de vino y esa relación. Y es en este ámbito donde Mil Amores quiere ahora más que nunca que necesitamos esas relaciones, que necesitamos ese contacto, cuando pega en nuestra casa los viernes por la noche para que le dejemos pasar, y además es excelente porque siempre nos llega con una copa de vino para hablarnos no solamente sobre el vino, sino para hablarnos de la historia de la Serranía de Ronda, que en parte es también la historia del vino, que conozcamos cada bodega, qué pasa, qué hay detrás de esas botellas, quiénes las hacen, cómo se reproduce, cuáles son los cuidados, porque cuando consumimos un vino consumimos todo esto. Y este viernes, como siempre, Mil Amores nos va a abrir un capítulo más para que conozcamos otra bodega, para que conozcamos un trocito de nuestra historia, de la historia de nuestra tierra, a través, en esta ocasión, de la encina del Inglés. Y se me vino a la cabeza que qué mejor forma de hacerlo que con una copa de vino. Nos vemos este viernes a las 8 y volveremos a tomarnos el vino mirándonos a los ojos. Hasta luego.